Deja Trump aranceles light a México y Canadá. México y Canadá quedaron libres de arancel general del 10% impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a todo el mundo. Ambos países siguen sujetos a los aranceles del 25% contra productos fuera del TEMEC y de exención para productos de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La administración Trump anunció este 2 de abril que Estados Unidos mantendrá vigente el arancel del 25% contra los productos importados desde México y Canadá que estén fuera del Tratado de Comercio Regional, el famoso TEMEC. Según información oficial publicada por la Casa Blanca, México y Canadá no estarán sujetas al arancel global del 10% anunciado ayer por el presidente Donald Trump, y los productos que cumplan con las reglas del TEMEC mantendrán el trato preferencial del arancel cero, tal como lo anunció el 7 de marzo pasado. Decenas de otros países enfrentarán aranceles adicionales de entre el 10 y el 50%, pero México y Canadá estarán exentos de esa tasa arancelaria de base. Para Canadá y México, las órdenes vigentes sobre fentanilo y migración siguen vigentes y no se ven afectadas por esa orden, señala la hoja informativa de la Casa Blanca. Eso significa que los productos que cumplen con el TEMEC seguirán sujetos a un arancel de 0%. Los productos que no lo cumplen tendrán un arancel del 25% y los productos de energía y tasa que no la cumplan tendrán un arancel del 10%. La hoja informativa señala que en caso de que se rescindan las órdenes vigentes sobre fentanilo y migración, los productos que cumplen con el TEMEC seguirán recibiendo trato preferencial, mientras que los que no cumplen estarán sujetos a un arancel recíproco del 12%, que es lo que veníamos comentando. Según estimación del Instituto Cato, en marzo, el 50.2% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos en el 2024, con un valor monetario de 253 mil millones de dólares, fueron comerciadas bajo el régimen arancelario de nación más favorecida y no bajo el régimen del Tratado de Libre Comercio, bueno, el TEMEC. De acuerdo con los mismos datos, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos que fueron comerciadas bajo el TEMEC en 2024 representan el 49.7%, con un valor monetario que supera los 249 mil millones de dólares. Estas seguirán gozando de arancel cero. Al final creo que lo más relevante de todo este asunto de los aranceles y donde va a haber mayor impacto es justo en la industria automotriz, ¿no? Que ahí sí el Registro Federal de Estados Unidos confirmó la aplicación del 25% de aranceles a los vehículos con diversas especificaciones, con un cobro parcial para los fabricados en México y Canadá que contengan piezas hechas en territorio estadounidense. Y eso fue lo que se explicó también allí en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, que es este asunto de que si un vehículo se construye en México, se produce en México, pero tiene piezas, autopartes que son fabricadas en Estados Unidos, esa parte, digamos, del automóvil estará exenta del arancel del 25%, así que serán, digamos, las tarifas para los automóviles serán parciales dependiendo la cantidad de piezas que tengan hechas en Estados Unidos, y que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se seguía negociando esto con Estados Unidos, con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para que también las autopartes o las piezas que se producen en México 100% también estén exentas de este arancel a la industria automotriz. Y por otro lado, también, como lo comentaba hace unos momentos Sosimo, pues está el asunto del acero y el aluminio, que ese también se mantiene vigente. E incluso ayer se anunció también que se le aplica un arancel a las latas de cerveza que se exportan hacia Estados Unidos por este asunto del material, ¿no? Que entra dentro de los aranceles al aluminio. Entonces, pues esa es otra parte importante que tiene que ver con los anuncios hechos ayer. Pienso que es importante destacar que hay en efecto un trato preferencial para México y para Canadá en este anuncio de Estados Unidos. Y uno pudiera pensar, bueno, pero pues es que tienen tratado de libre comercio. Hoy lo que también se señaló en la conferencia de prensa matutina es que Estados Unidos tiene 14 tratados de libre comercio firmados con una veintena de países, además de Canadá y México. Y a esa veintena de países sí les está aplicando los aranceles. Decíamos que hay una base del 10% de entrada general, pero para determinados países y determinados sectores alcanza el 90%. En el caso, por ejemplo, hoy se puso el ejemplo de Vietnam, precisamente con bienes que estarán
y se les estará imponiendo una tasa arancelaria por parte de Estados Unidos del 90%. Entonces, en ese sentido, bueno, pues México y Canadá salvan, digamos, esta parte en su gran mayoría del propio Tratado de Libre Comercio y pues al parecer Estados Unidos empieza a comprender que requiere del fortalecimiento integral de la región, no solamente de Estados Unidos, sino de la región en su conjunto, porque esto que comentábamos, hay bloques a nivel geopolítico que se están fortaleciendo de manera importante y Estados Unidos tiene que empezar a entender que no puede él fortalecerse por sí solo junto con sus socios regionales o que sin que sus socios regionales también obtengan cierto fortalecimiento, porque los problemas que genere en la región pues le estarán repercutiendo directamente al propio Estados Unidos. Entonces eso por un lado. Y por otro, habría que señalar que sí, la mayoría de los productos que se consumen en Estados Unidos provenientes de México ingresarán sin tarifa arancelaria alguna. Estamos hablando del 85%. El otro 15% se estará buscando, entre 15 y el 20%, se estará buscando que haya más contenido de la región o sea contenido de la región para que pasen exentos a Estados Unidos. Estamos hablando, decíamos, de que no fue algo que también se dejó fuera de las preguntas, si hubiera sido interesante que se abundara ahí, si hay un plan para la relocalización de empresas, que sabemos que lo hay, pero ahora, ¿cómo se va a aprovechar para invitar a estas empresas que inviertan y produzcan en México precisamente para evitar las medidas arancelarias de Estados Unidos? Entonces, es parte, decíamos, incluso hasta de las vetas de oportunidad que se abren para la producción en México con estas medidas, sin dejar de señalar que sí hay una afectación en la industria automotriz que es muy, muy importante, porque significa entre el 30 y el 40% de todo lo que exporta México. Entonces, sí se trata de una afectación importante, pero que seguirán los diálogos, seguirán las negociaciones entre México y Estados Unidos, es decir, no han concluido, no es, digamos, no es ya todo lo que se pudo haber alcanzado, todavía habrá que ver los resultados en 40 días, que fue el plazo que se tiene en las negociaciones con Estados Unidos para unas nuevas condiciones de exportación a Estados Unidos, tanto de la industria de los automóviles como de el acero y el aluminio. Pusieron el ejemplo del aguacate, ¿no? Que sabemos la cantidad de toneladas que exporta México hacia Estados Unidos y que no va a entrar en estos aranceles. Lo mismo las manufacturas electrónicas, los eléctricos, químicos, vestido y calzado, dispositivos médicos y farmacéuticos, la maquinaria y equipo pesados. Esos son los sectores clave que se destacaron ahí en la conferencia, que están o que mantienen el arancel cero. A mí me llama la atención que por una parte, en México de alguna manera se celebra esta situación de que no está México incluido en el mismo costal del resto del mundo, pero por otra parte, la reacción del primer ministro de Canadá, Mark Carney, es distinta. Él dice que va a combatir los aranceles y pondrá contramedidas, que pues en teoría no entra Canadá en esos. Entonces, a mí me llama la atención esa reacción de Mark Carney. Dice, es esencial actuar con determinación y fuerza, y eso es lo que haremos. Trump ha preservado una serie de elementos importantes de nuestra relación, pero los aranceles por la situación del control del fentanilo siguen vigentes, al igual que los aranceles al acero y al aluminio. No, pero es que Mark Carney ya, ahora sí que él siempre desde un principio dijo que iba a ir con todo, pues, o sea, ahí como que el más mediador en un inicio era Trudeau, ya después de que quiso ser el bravito, pues ya no le salió la jugada, ya no le alcanzó ni el tiempo, lo terminaron bateando, pero Mark Carney, yo desde el día 1 que vi sus declaraciones, era pegar con aranceles, ¿no? De hecho, ahorita hay una campaña fuerte allá en Canadá. Canadá inició una campaña publicitaria con vallas al costado de algunas autopistas de Estados Unidos con mensajes en contra de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. El gobierno del primer ministro canadiense Mark Carney quiere que los estadounidenses, fíjense, vean los aranceles como algo negativo para ellos y no para los países a los que se le imponen. Entonces, Mark Carney quiere aventarle encima a la misma población estadounidense a Donald Trump, pero pues es que más que obvio, la misma gente se le va a ir encima a Donald Trump. Va a llegar un momento
en que estas promesas vacías de Donald Trump van a caducar. Al ver que que no llegan a un destino final, van a caducar. A ver, Donald Trump dice que gracias a estos aranceles, su PIB se va a elevar en 768,000 billones de dólares y una cosa así, que van a generar casi 3 millones de empleos. Son muchas promesas que está poniendo Donald Trump. Si no llegan esos más de 700,000 billones de dólares o millones de dólares a Estados Unidos, si no generan los 3 millones de empleos, si no se le aumenta un 6% a ahora sí que los ingresos a los estadounidenses, la misma gente se le va a voltear a Donald Trump y le va a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿De qué sirven los aranceles? Si llega un 6% más de ingresos al bolsillo del estadounidense, pues va a gastar más en los productos que graban aranceles. Pues es que es matemática pura esa. Ponerle un 90% de aranceles a Vietnam, 97 a Camboya, 88 a Sri Lanka, casi es como una sanción comercial eso, o sea, digo, guardando las proporciones, claro está el tema, ¿verdad? A Taiwán, 64% que era su aliado. Ayer nos hablaba de Taiwán, la maestra Claudia Villegas. nos hablaba que Taiwán era aliado de Estados Unidos. Puta, pues así trata a los aliados, digo, así también a nosotros, ¿verdad? Pero así trata a los aliados Donald Trump. Casi a los países asiáticos les está imponiendo unos aranceles, pero brutales. O sea, en verdad, va contra ellos. Es que es increíble esto. Pregúntenle a Bukele y a Milei. O sea, muy brothers, muy acá, muy nos llevamos chido y somos de la misma línea, ¿no? De la derecha, pero ahí te van los aranceles. No aprenden, la verdad no aprenden. Esos son los anuncios que están poniendo en Canadá, esos que se están viendo en la imagen. Van a ponerle a los estadounidenses en contra de Donald Trump. Y eso es algo que va a caer por su propio peso, tarde o temprano. Creo que hay que analizar prácticamente también las aristas, no pensar que Donald Trump realmente alcanza a ver el valor de México y de los mexicanos y por lo tanto nos da un trato preferencial porque ya le caímos muy bien y nos va a proteger. Lo que tendremos que señalar es que sí hay un trato preferencial a México porque va también de parte del interés estadounidense. ¿Por qué vemos esta diferencia de respuesta con respecto de Canadá y México frente a los aranceles de Estados Unidos? ¿Por qué México decía, bueno, pues a todo dar y muy bien, y Canadá dice, no, yo te voy a responder? Pues es porque también, ¿a poco Canadá le vende frutas, verduras y legumbres a Estados Unidos? Pues no. Entonces, esto que ahora vemos de que dice, les voy a dejar a los mexicanos que sin aranceles en el sector agroalimentario, pues sí, porque le conviene a él. Allá no pueden producir aguacate. Entonces, si es que imponen arancel de manera generalizada a los productos del campo, al sector agroalimentario, pues imaginen lo que tendrán que estar pagando los estadounidenses de manera inmediata. Ahí sí es directamente a la inflación, ahí sí directamente el consumidor de manera inmediata va a sentir, ya no puedo comprar aguacate porque ahora hay un incremento importante, y no es gracias a los mexicanos, sino es gracias a mi gobierno, hablando desde el punto de vista estadounidense, de lo que nos están imponiendo. Entonces tendremos que analizar, digamos, sector por sector, y es que Canadá, lo que Canadá le vende a Estados Unidos, pues sí representa un porcentaje mayor a aquello que sí va a tener aranceles, que es el acero, que es el aluminio, y que no lo anunciaron todavía las partes automotrices, pero donde pudiera decir, oye, pues la verdad a mí sí me está afectando más que incluso el propio México. Entonces sí se trata, y así habría que verlo, como una reconfiguración del comercio internacional, porque imaginemos antes países en los que Estados Unidos colocaba ya sus fábricas para que con mano de obra barata enviaran productos a Estados Unidos. Estamos hablando de Tailandia, estamos hablando de estos países que decíamos como el propio Vietnam, como otras naciones ahí, incluso los aliados tradicionales de Estados Unidos, como Corea del Sur, como Japón, pues resulta que les imponen este tipo de aranceles. Sí se habla de una reconfiguración mundial del comercio. Y dentro de eso, Estados Unidos dice, bueno, pero mantenemos este perímetro que nos da el propio tratado, el TEMEC, mantenemos este perímetro, pues también para tratar de reposicionar a Estados Unidos. Entonces, ¿dónde lo impone? Donde de manera desafortunada sí le pega a México más, que es la industria automotriz,
y de manera un poco menor, pero también importante, al de el acero y el aluminio. Pero él está viendo por su país. Está bien que cada quien vea por su país. Y esto lo conecto con lo siguiente. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué tenemos que hacer acá desde México? Pues echar a andar el Plan México que tanto ha venido comentando la doctora Claudia Sheinbaum. De hecho, ha tenido reuniones con todas estas cámaras de comercio, con muchos empresarios, y pues hay información donde dicen que los empresarios sí van a abrir la chequera pues para la inversión en México. Eso es lo que se tiene que hacer por un lado. Por el otro, también, ¿qué se tiene que hacer? Pues aprovechar ahorita seguir aprovechando el TEMEC. Ahorita que Donald Trump está de buenas, otras de las estrategias importantes que tenemos que aplicar es lo que dijo Marcelo Ebrard, y ustedes se recordarán que la idea es llegar hasta un 90% de productos, y hoy lo dijo la doctora, si no me falla la memoria, llegar hasta un 90% de productos que estén dentro del TEMEC para poderlos vender dentro del TEMEC, dentro de las reglas del TEMEC, y no generar aranceles. No sé si recuerdan ayer que Claudia Villegas nos decía que el anuncio de que fuera a esa hora de los aranceles fue porque pues las empresas habían solicitado, ¿no? Que fuera eso, ya que hubieran cerrado los mercados. Pues resulta que hoy los mercados abrieron todos a la baja y ya hay una reacción ahí por parte del presidente Donald Trump, de la secretaria de prensa Caroline Levitt. Y bueno, hoy Trump ya escribió en su red Truth Social y dice: la operación terminó, el paciente sobrevivió y se recupera. El pronóstico es que el paciente estará mucho más fuerte, más grande, mejor y mucho más resiliente que nunca, dice Trump. Y por su parte, Caroline Levitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, pues trata de calmar a los mercados y dice: a todos en Wall Street, hoy en la mañana les digo, confíen en el presidente Trump. Expresó al afirmar que el mandatario republicano está doblando la apuesta de su exitosa fórmula económica. El presidente dejó en claro ayer que no se trata de una negociación, agregó Caroline Levitt. Importante lo que comenta Sergio, además cuando se señala que para Trump esto no es una negociación, ya es una decisión tomada, es una imposición, una decisión unilateral de Estados Unidos, y por eso hablábamos de una reconfiguración del comercio internacional. Hay nuevas reglas y hay un nuevo escenario. Lo que quiere conseguir con esto, ya lo hemos comentado, pues es detener el declive de la economía estadounidense frente a la de China, que es la que se perfila como la más importante ya a nivel mundial por su volumen. Ya lo es en otros aspectos, por su volumen todavía no, pero por las tendencias que se observan desde hace años, todo parece indicar que China en los próximos estará ya rebasando a Estados Unidos. Y también señalar que en este caso, bueno, pues México ha señalado que podría aprovechar esta situación, esta nueva situación, porque imaginemos cuántas empresas asentadas en Vietnam, asentadas en Tailandia, con mano de obra barata, sabemos que así ocurre, y entonces podrían observar como posibilidad instaurarse en México para, con menores costos de producción, poder importar sin aranceles a Estados Unidos, porque entrarían dentro de las reglas del Tratado de Libre Comercio. Entonces, es eso lo que también decíamos puede venir, y que me imagino que es lo que se estará anunciando en un rato, todo el asunto de la relocalización, el programa de relocalización, porque decir, a ver, empresas de Asia, a ver, empresas de Europa, pueden instalarse en México, porque en México, precisamente, ya con contenido mexicano, con producción mexicana, con insumos mexicanos, estarían pudiendo exportar a Estados Unidos bajo las reglas del TEMEC, es decir, sin aranceles. Entonces, hasta terminaría, parecería indicar, en ese aspecto, fortalecer la economía de México con los aranceles que ha impuesto a las demás partes del mundo. Añadiendo lo que acabas de decir, Sosimo, Marcelo Ebrard lo dijo tal cual en la conferencia hoy en la mañana. Hoy es más barato producir en México y exportar de lo que costaba ayer. O sea, hoy tiene México esta posición de ventaja sobre el resto del mundo, por lo que acaba de explicar Sosimo, y lo dijo justamente Marcelo Ebrard. Habría que ver las condiciones en las que se va a estar produciendo aquí en México. Habría que ver también las condiciones, no solamente de derechos laborales que se tienen que rescatar, esto de lo que se ha conocido
de prosperidad compartida, etcétera, que yo digo, a veces no me lo creo, pero bueno, importante que se revise eso. Habría que ver las cuestiones ambientales, habría que ver las cuestiones del agua, habría que ver todo esto que significa este activismo de recursos mexicanos que prácticamente ahora van a ser todavía más atractivos para empresas del mundo, y no necesariamente toda inversión extranjera de manera automática y directa te genera empleos, te genera prosperidad, etcétera. Pues habrá que ver que también México esté preparado, y ¿saben qué? No solamente en esto que nos dicen, ni que en la economía, en carreteras, no, que México esté preparado para defender los derechos de los propios mexicanos en materia laboral, en materia ambiental y en materia de desarrollo social. Salió este secretario del Tesoro, Scott Bessent, le advierte a todos los países que no tomen represalias por los aranceles. Siéntense, asimílenlo, veamos cómo va, dice el secretario del Tesoro, Scott Bessent. O sea, es que en verdad, pues, ahí es donde uno se da cuenta, ellos están ensimismados, ellos están viendo lo suyo. Nosotros tenemos que seguir trabajando en lo de nosotros. Y bueno, nada más para ya terminar este tema de los aranceles que impuso ayer Donald Trump, pues él decía, ¿no? Le llamó el Día de la Liberación. Yo diría que fue el día en el que se estableció ya un nuevo orden mundial en materia comercial.